Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados, en el nombre del Señor. Damos una vez más gracias a Dios por este momento que el Señor nos permite, el poder reunirnos para glorificar su nombre y también estudiar su palabra. Así es de que en esta hora vamos a leer la palabra del Señor y invito a cada uno de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a cada persona, a cada hermano, que podamos todos juntos leer la palabra de Dios y así sacar el mejor provecho de su palabra para el bien de nuestras vidas. Así de que vamos a abrir el Evangelio de Lucas, que es el que ya casi estamos terminando, solo son 24 capítulos, y hoy comenzamos el capítulo 23. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, del 1 al 12. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Aleluya. Así que les enviamos un saludo a cada uno de los hermanos en diferentes partes donde siempre nos siguen y nos acompañan. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Amén. Lucas 23, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Luego todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿de verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Entonces Pilato le dijo a los sacerdotes y principales y a la gente que se había reunido: no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron: con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. Lo ha hecho en toda la región de Judea, comenzando en la región de Galilea, y ahora ha llegado hasta acá. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y le voy a pedir que busque Mateo 27 y que ahí lo tenga, porque vamos a tocar Lucas y Mateo. Son precisamente Mateo habla de cosas que Lucas las omite, y es importante también estudiar Mateo para que podamos ver que no solo lo que Lucas dijo se dio en ese juicio. Cuando uno, hermanos, piensa en todo esto, todo este relato, y solo quiero hacer referencia a lo que estudiamos la semana pasada. Habíamos estado hablando de que Jesús había recibido un juicio religioso, es decir, el juicio de lo que era el sumo sacerdote, de lo que eran los escribas, los maestros de la ley y el concilio o la Corte Suprema, como lo dice esta versión. Es decir, ellos tenían la oportunidad de poder juzgar como un reo religioso,
Pero cuando se lo llevan a Pilato, y esto lo vamos a ver, ellos cambian la versión. Jesús por eso es crucificado, porque ya no era un reo religioso, un peligro religioso, sino que ya era un reo precisamente que tenía que ver con la política. Es decir, era un enemigo político. Y esto lo dice Mateo, ¿verdad? Entonces, ese fue el problema. Ellos cambian la versión, pero uno se puede dar cuenta, hermanos, de cómo Pilato, aunque su historial, según la historia, habla de que era un hombre cruel, un hombre malo, un hombre que no se tocaba el corazón para poder matar a las personas o poder quitarles la vida a todos aquellos que se sublevaban contra el gobierno de Roma. Uno se da cuenta, hermanos, que él logra percibir la malicia o la maldad con que los líderes religiosos llevan a Jesús. Es decir, que él se daba cuenta, a pesar de que era un hombre inmoral, un hombre que no era sensible, él podía tener más sensibilidad quizás de ver por qué estaban llevando a Jesús ante él. Y esto, yo quiero que vaya a Mateo capítulo 27 para que veamos otras cosas que Lucas omite. Mateo 27, aleluya. Mateo 27, versículo 11. Mire lo que dice. Jesús compareció ante el gobernador que le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo dices. Están acusándolo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que te hacen? Pero Jesús no contestó a ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Oiga bien, es decir, aquí se habla de algo que Pilato en su interrogación hacia Jesús le hace. Es decir, a Jesús dice Lucas que lo estaban acusando de 3 cosas y ya no eran religiosas. Ya no eran acusaciones eclesiásticas que tenían que ver con la religión judía, sino que con la política. Y esto era un problema grave en aquel entonces, porque si alguien se le acusaba de un político que estaba en contra de Roma, este era un peligro. Y de hecho, era algo que precisamente Roma no perdonaba. Lucas dice que se le estaba acusando, mire, dice, alborotador contra Roma, de no pagar impuestos. Oiga bien, si usted se recuerda, a Jesús en cierta ocasión le llevaron una moneda y le hicieron una pregunta. Ellos le dijeron, ¿debemos de pagar, es lícito pagar tributo a Roma? Y el Señor les dijo, bueno, muéstrenme una moneda. Y él les dijo, ¿de quién es la cara? Y los que le estaban haciendo la pregunta le dijeron, bueno, es del César. Entonces él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hermanos, que Jesús nunca dijo que no pagaran impuestos. Al contrario, él dijo que pagaran impuestos, que le dieran al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Ahora, pero lo están acusando de alborotador, de no pagar impuestos, y lo están acusando también de rey. Ese era otro problema, porque el único rey que estaba era el que Roma había puesto. Es decir, y eso era contrario, porque eso quiere decir que él, al alborotar la ciudad contra Roma, estaba como tratando de hacer que se diera un problema grave, tanto con el reino de Jesús y con el reino de Roma. Entonces Roma, por eso a Roma se le conoce como la bota de hierro. ¿Por qué? Porque Roma aplastaba cualquier sedición.
Es decir, cualquier alboroto que la gente hiciera, hermano, Roma lo aplastaba inmediatamente. Por eso es que cuando uno ve, hermanos, los sueños que Dios le muestra a Daniel, que el último imperio, que es Roma, dice que ve un animal, así lo describe Daniel, como un animal espantoso. Y dice que Daniel se desmaya al ver. ¿Por qué? Porque Roma era duro, hermano. Roma tenía el poder y precisamente él aplastaba cualquier sedición. Entonces, a Roma no se le hacía difícil esto. Y esto es de lo que los están acusando a Jesús. 3 cosas que eran políticamente hablando. Es decir, era un enemigo de Estado. Y si no lo frenaban a Jesús, esto hubiera podido hacer que hubiera una sublevación grande en Jerusalén contra Roma. Recordémonos que era la fiesta de la Pascua, en donde miles y miles de personas acudían de todas partes, hermano, a esta fiesta en Jerusalén. Ahora, ahí se le está acusando, pero fíjese que cuando Pilato le pregunta algo a Jesús, pasa algo. Dice que Jesús no contestó nada. Es decir, la Reina Valera dice que él se maravilló. Así dice, se maravilló al ver que Jesús no le contestó nada. Él le dice, mira cuántas acusaciones te están haciendo. Ahora, entonces, a él le hacían acusaciones de diferentes formas. Y cuando Pilato interroga a Jesús, hermano, enmudece. Calla. Y ese silencio de Jesús es el que maravilla a Pilato. ¿Por qué? No solamente el silencio, sino que yo le voy a poner un ejemplo, hermano. En nuestra vida, si a nosotros nos acusan falsamente, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos? Defendernos, ¿verdad? No, es mentira lo que están diciendo. Pero Jesús calla. Y esto, hermano, era algo que Pilato no podía entender. ¿Por qué tantas acusaciones que le hacían a Jesús, él se callaba? ¿Por qué se callaba? Porque precisamente veía en Jesús una tranquilidad. Veía en Jesús una paz. Paz que aunque lo acusaban de mentiras, él no podía comprender por qué este hombre no respondía a las acusaciones. Es decir, ¿por qué? Porque él tenía el control de todo. Recuerden que lo están pidiendo que lo crucifiquen. Entonces, si alguien, hermano, está pidiendo que muera, o sea, va a estar con temor. Porque todo ser humano le tiene temor a la muerte. Nadie se quiere morir, por muy mal que la esté pasando. Nadie se quiere morir porque esta vida es bonita. Pero Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo y no contestaba? Porque precisamente él tenía el control de todo. Es decir, hasta aún de la misma muerte. Él tenía ese control y había una tranquilidad, una paz. A pesar de que iba a morir, a pesar de que ya lo habían insultado las autoridades judías, a pesar de que ya lo habían golpeado, habían hecho con él lo que querían, lo habían escupido, habían hecho infinidades de cosas. Aún así él se mantuvo tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía el control de todo, aún hasta de la muerte. Nosotros nunca vamos a tener esa tranquilidad porque nosotros no tenemos control de la muerte. Jesús sí la tenía. Entonces, lo que Pilato podía ver en ese silencio era la tranquilidad y la paz que Jesús tenía. Que a pesar de todo, cómo lo habían llevado y todo lo que estaba enfrentando, que eran falsedades, él estaba tranquilo, como que si nada estaba pasando. Y eso nos habla precisamente, hermano, de algo muy grandioso en la vida de Jesús. Que hasta la hora de su muerte, él estaba sereno. Él estaba tranquilo. Y no importando lo que pasara. Ahora, y esto es algo, hermano, que nosotros debemos aprender de él como hijos de Dios. Porque si usted se recuerda en todos aquellos mártires que han habido, que han caminado por este mundo, es decir,
en la hora de la muerte, hermanos, ellos se han mantenido esa tranquilidad. Aunque no tienen el control de su vida, pero saben que alguien sí la tiene. Amén. Y eso es lo que les da tranquilidad. Por eso es que durante mucho tiempo, hermano, todos los que han muerto, todos aquellos que han seguido a Jesús, siempre han tenido esa tranquilidad a la hora de la muerte, porque saben que aunque ellos no tienen el control de la muerte, hay alguien que sí la tiene sobre ellos. Y eso les da paz y tranquilidad. Hay precisamente historias de hombres que han muerto en la hoguera y que cuando los estaban acusando para prenderles fuego y que se quemaran vivos, ellos decían, préndanle fuego. Hasta ellos mismos motivaban a la gente. ¿Por qué? Y eso, hermanos, dejaba a la gente un poco sorprendida porque nadie se quiere morir, pero para que ellos pidieran que le prendieran fuego, para que eso terminara, ellos sabían, hermanos, que estos hombres, algo había en ellos. Incluso cuando Pedro murió, que lo crucifican, él dice, yo no quiero que me crucifiquen como mi maestro. Quiero que morir cabeza abajo. Imagínense, pedir cómo quiere morir. Eso habla, hermano, de tranquilidad también. Entonces, y esa era la tranquilidad, eso era lo que a Pilato le asombraba. La tranquilidad, cómo Jesús enfrentó la muerte. Y esto nos enseña mucho a nosotros, porque nosotros, hermanos, debemos de recibir la muerte el día que nos toque con esa tranquilidad, con esa paz que aunque nosotros no dominamos ni tenemos el control, pero hay uno que sí la tiene por nosotros. Que no debemos de pensar que la muerte es algo que precisamente ahí se acaba todo. No, sabemos que hay algo mejor detrás de ese umbral o de ese portal que tenemos que cruzar. Y Jesús tenía todo el control, por eso a Pilato le maravilla lo que Jesús está haciendo. Y dice que el gobernador no sabía qué pensar. Óigame. Y dice aquí, mire, versículo 15 de Mateo. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección del pueblo. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Barrabás era su nombre, era un apodo, no era apellido, como quizás nosotros podemos pensar. Porque este hombre se llamaba Jesús también, pero su apodo era Barrabás. Por eso es que cuando Jesús dice, cuando Pilato dice, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Barrabás? O a Jesús, dice el Cristo. Él hace esa diferencia. Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Pilato sabía que Barrabás era su apodo, pero su nombre era Jesús. Entonces, por eso hace la diferencia. Jesús el Cristo o Barrabás. Es decir, pero oiga bien, Pilato le dijo a los que se habían reunido, ¿verdad? ¿A quién quieren que suelte? Oiga bien, ¿a quién quieren que suelte? Entonces ellos pidieron, dice, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Oiga bien, entonces aquí se da precisamente eso que yo le digo. Es decir, que él se había maravillado de todo esto que estaba pasando. Pero hay algo que aquí sucede. Dice, y se lo voy a leer en esta versión, verso 14 del capítulo 27. Y como Jesús no respondió nada, dice, el gobernador se quedó muy asombrado. ¿Por qué? Porque Jesús no se defendió, estaba tranquilo. Y aquí se estaba cumpliendo algo, hermanos, que estaba escrito de Jesús. ¿Y qué era lo que estaba escrito de Jesús? Isaías había dicho. Isaías 53, del 7 al 8, habla que dice que él no enmudeció. Que él enmudeció y no abrió su boca. Dice que como oveja o como cordero fue llevado al matadero y él no dijo nada. Es decir, esto se estaba cumpliendo en él. Lo que Isaías había hablado del cordero inmolado, precisamente aquí estaba cumpliéndose. Y hay algo más, porque dice, durante la fiesta, dice, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un hombre ya muy famoso que se llamaba
Miren, aquí aparece el nombre. Fíjese bien, en esas otras versiones solo dice Barrabás. Aquí dice, en ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Es lo que le estaba diciendo. Barrabás solamente era el apodo con que se conocía. Era muy malo. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí, ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús quien llaman el Mesías? Mire qué tremendo. Ahora, Pilato preguntó esto porque sabía, oiga, sabía que por envidia los sacerdotes y los principales, los líderes, acusaban a Jesús. Fíjese bien. A pesar de que Pilato, hermano, era un hombre que no tenía conocimiento de Dios porque él era cruel. Él era sin sentimientos. A pesar de todo eso. Y usted sabe, hermano, que una persona que es cruel, que no tiene sentimientos, que no se toca, como decimos, el hígado para quitarle la vida a otro, a pesar de todo eso, su conciencia, que quizás pudiéramos decir nosotros, que estaba cauterizada, que ya no sentía matar a alguien, aún así, hermano, tenía una percepción espiritual mejor que los líderes religiosos. Porque él se dio cuenta que llevaron a Jesús por envidia. Y mire, hermano, lo que la envidia puede hacer. La envidia puede destruir a otra persona cuando se hacen acusaciones falsas. Pero él entendió esto y dijo aquí, mire, dice, versículo 19. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, aquí se dio algo. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, es decir, lo que estaba pasando en ese momento, que Jesús estaba siendo juzgado. ¿Qué pasó? Dice, su esposa le mandó este mensaje. Mire qué hermoso esto. Dice, no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Oiga, qué tremendo. Cuando Pilato estaba ventilando el caso de Jesús, es decir, lo estaba interrogando y estaba siendo acusado, precisamente solo Mateo habla de esto. De que la mujer de Pilato, oiga bien, la mujer de Pilato dice que le mandó un mensaje, y no por texto, hermano. Mandó a alguien a decirle a su esposo, a Pilato, que no tuviera nada que ver con Jesús. Ahora, recordémonos que Pilato ya lo había interrogado. Y Pilato había encontrado a Jesús 3 veces inocente. Oiga bien, Jesús era inocente y Pilato lo había encontrado inocente 3 veces. Él dice, yo no hallo culpabilidad para que este hombre muera. Yo a este hombre lo encuentro justo. Entonces su mujer, mire qué casualidad, aunque aquel hombre era un hombre cruel, un hombre que no tenía piedad por quitarle la vida a otro, aún así, oiga bien, cualquiera puede decir, ¿y Dios qué va a querer de mí si yo soy malo? Pilato era lo peor. Si usted leyera el historial, en lo que se da de la historia de Pilato, ¿quién era? Nos daríamos cuenta, hermanos, que Pilato ya había hecho destrozos en toda esa región de Judea. Oiga bien. Pero aún, hermano, oiga bien, aún hasta aquellos que piensan que Dios no puede darle la oportunidad de cambiar, aún hasta ellos la tienen. Amén. Oiga bien. A través de su esposa, oiga bien cómo Dios trabaja. Es decir, que nosotros somos herramientas en las manos de Dios, hermano. Dios puede dar mensajes a través de nosotros a otras personas. Como lo que estábamos hablando antes de comenzar este servicio. Es decir, somos herramientas en las manos de Dios y podemos hablarle a las personas. Dios usa oiga bien, en su misericordia, Dios usa a su mujer. Y le voy a decir algo, muchas veces se ha querido como presentar a la mujer de Pilato como una mujer que era prosélita del judaísmo, es decir, que le gustaba. Ahora, pero eso, según la historia, ella nunca fue cristiana.
La historia ha querido ver que ella sí se convirtió, pero según la historia, ella nunca tuvo nada que ver con el judaísmo. Pero Dios la usó. Oiga, una mujer que no tenía conocimiento de Dios es usada para hablarle a su esposo. Y muchas veces uno tiene ese criterio. Uno dice, ¿cómo Dios va a usar a un pecador para hablarle a uno? Dios nos usa a todos, hermano. Dios nos usa a todos. Dios no ve, no hace distinción en personas, sino que lo que Él trata es de hacer que ese mensaje llegue a la persona y ese mensaje pueda ser captado por la persona a quien va dirigida. Dios usa a cualquiera. Dios puede usar, hermano, a quien sea, para hacernos reflexionar. Y dice que usó a su mujer y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre inocente. Otra versión nos dice con ese santo. Porque anoche, dice, anoche, es decir, ¿qué es lo que Dios le mostró a esta mujer? No dice. A ciencia cierta, nadie sabe, hermano. Ni tampoco en la historia hay relatado que esta mujer haya dicho qué es lo que Dios le hizo ver o qué vio para que ella se sintiera tan mal que le mandara rápidamente un mensajero a su esposo para que no se metiera con Jesús. Y le dijo, anoche, oiga bien las palabras que usa, le dice, anoche, dice, por causa de él tuve un sueño terrible. Oiga, ¿por causa de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque él era inocente. Una de las cosas que uno puede pensar, hermano, que a través de su esposa, Dios le mandó un mensaje. ¿Qué vio? No sabemos, pero a lo mejor Dios estaba haciéndole ver a través de su esposa que Jesús era inocente. Y que si Pilato lo juzgaba, él iba a acarrear consecuencias hacia sí mismo. Porque eso es lo que pasa, hermano. Y yo le voy a decir algo. Cuando se hacen acusaciones contra otra persona que son falsas, esas consecuencias, lo que se quiere para aquella persona, regresa. Regresa. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado cuando hacemos alguna acusación que no sea verdad, hermano. Porque cuando nosotros queremos hacerle daño a esa persona, ese daño regresa a nuestra vida. Acusar a un justo, le voy a poner un caso y le voy a poner algo que dice la ley de Moisés. Dice que si un justo es acusado y esas acusaciones son falsas, todo aquello que aquella persona pidió que se hiciera, que se le hagan a la persona que lo acusa. Oiga bien. Entonces, Dios estaba teniendo misericordia de Pilato. ¿Por qué? Porque a través de su esposa le manda un mensaje. Quizás no sabemos, pero me imagino que a lo mejor quizás en ese sueño pudo haber visto a Jesús como juez y ellos delante del tribunal del trono blanco, siendo juzgados por todo esto que él iba a cometer. No sabemos qué fue, pero eso es lo que yo pienso, que a ver si Dios le mostró a Jesús como juez. Y ellos enfrente de ese tribunal de Jesús siendo juzgados por hacer acusaciones falsas, por juzgar a alguien que era inocente. Y le voy a decir algo, en este tiempo los sueños hacia los emperadores romanos era algo, hermano, que tenía gran relevancia. Y le voy a decir algo, y Dios no ha dejado, hermano. Dios no ha dejado de hablarnos de esa manera, a través de sueños. A través de sueños Dios muchas veces trata de apartar el hombre del pecado. A veces nos da sueños, hermanos, para tratar de que nosotros cambiemos nuestra forma de vida. Esto es lo que Dios busca. Por eso es que Dios usó a esta mujer. Recuérdense, hermanos, que en el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14 en adelante, dice que Dios nos habla de una o de otra manera. Dice, nos habla a través de sueños.
Nos habla a través de visiones. Dice, para apartar al hombre, dice, cuando el hombre está plenamente dormido, le habla al oído, dice, para apartarlo de la maldad y que no se vaya a volver orgulloso y así poderlo librar de la muerte. Vea qué tremendo cómo Dios trabaja, hermano. Dios tiene muchas formas de trabajar con las personas. Hay personas, hermano, que a través de un sueño han cambiado. Pero Dios no solo trabaja a través de los sueños. En ese mismo capítulo 33 de Job dice que a veces Dios trabaja a través de las enfermedades. Dice que Dios muchas veces, dice, permite que llegue la enfermedad, que nuestros huesos, dice, ardan como fuego, que nuestro cuerpo se vaya secando, que no nos den ganas de comer. Eso es lo que dice Job. Para tratar de advertirle al hombre, dice, que se aparte de la maldad. Es decir, Dios tiene muchas formas de cómo tratar con nuestra vida para que Él, el hombre, se aparte. Es decir, Dios en su providencia, hermano, va a hacer cualquier cosa para tratar de que el hombre cambie de vida. Ahora, pero aquí hay algo. Si Dios hace lo que tenga que hacer para cambiar de vida, para que el hombre pueda cambiar, pero si el hombre ignora, oiga bien, si el hombre ignora o si el hombre no le da cavidad a su vida, aquella advertencia de Dios, a través de cualquier forma que Dios use, el hombre queda en el abandono. Porque cuando Dios usa, bien sea el sueño, una enfermedad, a una persona para advertirnos y poder cambiar, pero el hombre ignora ese mensaje, entonces Dios ya no puede hacer nada. Porque el hombre está determinado a no creer. Y cuando el hombre ha determinado no creer, Dios no puede hacer nada porque Dios no va a obligar nuestra vida. Dios no nos va a obligar. Cuando Dios ha usado todos los métodos posibles, sabidos y por haber, ya Dios no puede hacer nada, porque no nos puede obligar. Dios no quiere a nadie, hermano, obligadamente. Nos quiere por amor y no obligados. Y eso es lo que Dios busca. Por eso es que Dios manda a través de su providencia, le manda un mensaje a través de la mujer y le dice, no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño terrible. Terrible. Es decir, me imagino que esta mujer no durmió. Porque si ella describe lo horrendo de ese sueño, es que ella se vio verdaderamente impactada por lo que Dios le estaba mostrando. Y esto es lo que... Pero Pilato no hizo caso. Ignoró el mensaje que Dios, en su providencia, estaba mandando a través de su esposa. Y eso pasa. Cuando nosotros ignoramos ese mensaje, a través de la persona que sea, que Dios nos está advirtiendo algo, hermano, Dios nos deja, nos abandona. Nos abandona. Es decir, nos deja a nuestro razonamiento, a nuestra manera de pensar, que hagamos nosotros con nuestra vida lo que nosotros creemos que es bueno, pero para Dios es malo. Por eso es que Pablo, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, él dice que Dios dice, nos abandona a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros ignoramos todos esos mensajes. Cuando Dios nos habla a través de la creación, a través de todo aquello, pero nosotros ignoramos el mensaje, Dios nos abandona. Nos abandona a una mente, dice, reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, cosas contra natura. Y es donde la persona se va perdiendo, se va hundiendo más en el pecado. Es donde el hombre muchas veces, por creerse más hombre, cambia su naturaleza. Cambia su forma de ser. Es decir, y no la cambia para bien, la cambia para mal. Y eso es un problema. Pero vea bien, dice que él no hizo caso de este mensaje. Versículo 20. Mientras tanto,
los sacerdotes principales y los líderes, ¿qué estaban haciendo los líderes? ¿Qué dice? Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud Oiga bien, que pidiese a Barrabás mire qué tremendo. y que a Jesús fuese muerto. Oiga bien, oiga qué tremendo. Oiga qué tremendo. Mire, aquí hay algo importante, hermano, que nosotros debemos de tomar en cuenta en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué estaban haciendo los líderes? Dice que estaban persuadiendo. ¿Qué es persuadir? Es convencer a la gente a través de las palabras. Eso es persuadir. Persuadir significa convencer a la gente que haga lo que yo estoy diciendo. Y esto es peligroso. Oiga, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando los líderes, hermanos, saben, ellos sabían. ¿Para qué estaban persuadiendo a la gente? No para el bien, sino para el mal. Es decir, para que pidieran que mataran a Jesús, que era justo. ¿Y que pidieran quién? A un malhechor. A un hombre que estaba encerrado porque iba a ser llevado a la muerte por cedimiento. Es decir, él había sublevado a la población contra Roma, y no solamente esto, tenía que ver en un homicidio. Tenía mucho que ver en un homicidio. Entonces él estaba arrestado por esto. ¿Pero qué estaban haciendo los líderes? Estaban persuadiendo, es decir, diciéndole a la gente que pidan a Barrabás. Y esto es peligroso, porque los principales sacerdotes, oiga, y los líderes, ellos sabían que lo que le estaban pidiendo a la gente era malo. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Sabían que las acusaciones que hacían contra Jesús eran falsas. Ellos lo sabían. ¿Y qué es lo malo que hay aquí? Es de que dice que ellos convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás. Oiga, que pidieran la libertad de Barrabás y que condenaran a Jesús. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que tenemos que tener cuidado? Porque esto que estaban pidiendo ellos era corrupción. Es decir, que cuando los sacerdotes son corruptos, oiga, cuando el sacerdocio está corrompido y ellos se corrompen a los demás también. Por eso le digo que debemos de tener cuidado, porque cuando los sacerdotes están ellos haciendo todo esto, es decir, persuadir a la gente para que hagan algo malo, esto es grave. Por eso es que en la historia nosotros nos damos cuenta, hermano, que han habido muchas muertes, han habido iglesias en donde los líderes le han pedido a la gente que se quite la vida. Fíjese bien. Ahora, persuadir a la gente a que haga algo malo, eso ya es grave. Eso es grave. Y ese es el cuidado que debemos de tener, hermanos, ahora en este tiempo. Porque hay muchos líderes corruptos que están llevando al pueblo a la desgracia. Hay mucho, cuando dentro de la iglesia, dentro del pastorado, hay líderes que son corruptos, esto es un peligro, hermano. Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque convencen a la gente de hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y este es el cuidado que debemos de tener. Ese es el cuidado. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20.
Cuando Pablo dice que va para Jerusalén a morir, porque ya se lo han anunciado algunos profetas y el Espíritu en las ciudades donde él va le va diciendo que le esperan cárceles, cadenas y toda clase de males. Dice que cuando él está en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, es decir, a los líderes. Oiga bien, los manda a llamar. Y Pablo les dice, ustedes saben, les dice, cómo me he comportado desde el primer día que entré a Asia hasta ahora. Que yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, es decir, todo el plan de la salvación de Dios que le había dado a Pablo, él se los había anunciado, es decir, nada había ocultado Pablo. No había nada que él no les hubiera dicho acerca del plan de salvación que le había mostrado Dios. Y él les dice, yo no he rehuido nada en anunciarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, les dice, no soy responsable de ustedes. Oiga bien lo que les dice. Por lo tanto, no soy responsable. Es decir, ¿qué es lo que les estaba diciendo Pablo? Que él iba a morir con una muerte tranquila. Que él iba a morir con paz en su corazón. Porque él les había anunciado todo el consejo. Es decir, aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque aquel pastor que no anuncia el consejo de Dios de acuerdo a ese plan que Dios nos ha mostrado, es culpable. Y esto lo podemos ver ahora en día. Muchos pastores usan un versículo como plataforma para anunciar, pero muchas veces dicen lo que ellos quieren hacer o que la gente quiere escuchar. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Y él les dice, yo me siento tranquilo, yo no siento responsabilidad con ustedes, es decir, todo se los he dado. Y les dice, después de mi partida, oiga lo que les dice, es decir, después de que yo muera, les dice Pablo, vendrán otros que no van a perdonar al rebaño, lo van a hacer pedazos. Van a venir otros que van a hacer pedazos el rebaño de Dios. Ese rebaño que él compró a precio de la sangre de su hijo. Y les digo más, dice Pablo, de en medio de ustedes, oiga, de ustedes mismos, se van a levantar hombres que hablen perversamente. Cuando Pablo está diciendo que se van a levantar hombres que hablen perversamente, no está hablando que hombres van a decir malas palabras. No, está hablando de que van a pervertir la verdad de Dios. Que la van a pervertir. ¿Y qué significa pervertir? Hablar algo que no es bíblico. Hablar algo o enseñar algo que no va conforme a la palabra ni a la voluntad de Dios. Eso es perversión, pervertir lo bueno. Como dice Isaías, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Eso es pervertir, eso es hablar perversamente. Es decir, apartar a la gente del camino. Y esto lo dijo a Timoteo. Dice, en los últimos tiempos el Espíritu Santo dice que se levantarán muchos maestros. Se levantarán muchos maestros, dice. Y apartarán el oído, ¿de dónde? De la verdad. Y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a cosas inventadas, a cosas que no son bíblicas. Y eso lo estamos viendo. De medio de ustedes, es decir, por eso él les dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Y a Pablo le aconseja también a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Debemos de tener mucho cuidado porque esto, hermano, Pablo se lo dice a Timoteo, no solo te puede salvar a ti, sino a los que te oyen. Si nosotros pervertimos la verdad de Dios, nos condenamos nosotros y se condenan los que nos siguen. Todos lo siguen. Esta es una verdad con responsabilidad muy grande. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y esto es lo que estaban haciendo los líderes. Persuadiendo a la gente que hiciera lo malo. Hermano, si ya el pensar en pervertir a otro es malo,
¿Qué no será el arrastrar el montón de gente? Y es lo que le digo que estamos viendo ahora. Y eso la gente no lo puede ver. Yo le digo, hermano, hay iglesias, no solo aquí en Estados Unidos. Yo no sé si usted oyó hace años el caso en Waco, Texas, lo que pasó. Un hombre que se decía ser Mesías. ¿Qué es lo que hizo? Encerró a toda la congregación. Encerró a toda la congregación, mujeres, hombres, niños. Dice que no. Y con armas. Oiga, hermano, y eso se está dando. Y no solo aquí, sino en otras partes, en África, en Europa. Esto ha sucedido. Hermano, hay libros que hablan de iglesias como la Puerta del Sol, infinidad de nombres. Líderes que muchas veces le han dicho, ¿saben qué? Mañana el Señor viene, pero Él los quiere hallar dormiditos. Tómense este venenito. Y la gente lo hace. Y la gente lo hace. Hay gente, hay pastores, hay ministros que a veces le dicen a los feligreses, y yo le digo porque yo he conocido gente que a veces, hermano, se ha quejado y se ha apartado de los caminos de Dios por lo que los líderes han hecho. Yo conocí dos personas cuando en mi tiempo estaba estudiando teología, conocí a dos mujeres. Oiga bien, dos mujeres en donde su pastor les había dicho que vendieran sus casas y que ese dinero se lo dieran a él, porque Dios les iba a entregar dos más grandes y más bonitas. Y nunca sucedió. Se quedaron sin sus casas, perdieron todo. Y la gente no quería saber nada del Señor. Y yo le digo que las conocí, delante de Dios le digo. Es decir, esa es la clase de líderes que está surgiendo. Y de eso debemos de tener cuidado, hermano. Y yo le voy a decir, cuando usted oiga que yo le estoy pidiendo que me eche la cartera o que venda su casa para apoyarnos, salga corriendo. Váyase. Como le dijeron los ángeles a Lot, escape por su vida. Pero nosotros nunca vamos a hacer eso. Al contrario, si nosotros podemos ayudarle, mejor le vamos a ayudar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Jesús nunca le quitó a la gente, al contrario, Él le dio. Pablo dijo, ¿oíste que fue dicho? Más bienaventurado es que dar que recibir. Dar que recibir. Es decir, y esto es lo malo que están haciendo los líderes. Así están muchos pastores ahora en día. Es decir, están persuadiendo a la gente de hacer cosas, hermano, que la gente se va a lamentar. Así están muchos. Persuadiendo a la gente, haga esto. Y cuando no lo cumple, usted se va al infierno. Eso es lo primero que le dicen a la gente. Si usted le prometió a Dios y no se le cumple, usted va para el infierno. Usted está maldito. Eso es una mentira. Eso es una aberración. Decir, eso no es bíblico. Se agarran de otras frases bíblicas donde dice que... Exacto, solo tocan un versículo, como le digo, como plataforma, pero de ahí se desvían de todo. Y así estaban estos líderes. Estaban convenciendo a la gente de que hicieran lo malo. Porque toda la gente sabía quién era Barrabás. Sabían por qué estaba preso. Mire qué tremendo. Llegar a convencer a la gente para que haga algo malo, en lugar de decirle a la gente que haga algo bueno. Y así estamos ahora. Y dice, el gobernador volvió a preguntarle al pueblo, es decir, Pilato, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ahora, Pilato sabía muy bien quién tenía que estar en libertad, porque ya lo había cuestionado sobre las cosas que los judíos lo acusaban de estos tres crímenes de política.
crímenes de Estado. Ya lo había interrogado y Pilato se dio cuenta que era envidia la que le tenía. Y Pilato todavía vuelve a preguntarle, después que Dios le habla a través de su esposa. Y todos respondieron a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús? A quien llaman el Mesías. Y miren lo que dijeron, ¡que muera! ¡Que muera en una cruz! Respondieron a coro. Oiga, hasta se pusieron de acuerdo. Y dice, el gobernador le respondió, díganme pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y la multitud gritó con más fuerza, ¡que muera! Como Pilato vio que ya no le hacían caso, es decir, era caso perdido, y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso, entonces mandó que le llevaran agua y lavó las manos delante de la gente y dijo, yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. ¿Usted cree que Pilato al lavarse las manos quedaba inocente? No. Él había interrogado a Jesús y 3 veces lo había hallado inocente. Él les dijo a la multitud, yo no hallo culpabilidad en este hombre, no hallo crimen para darle muerte. Lo voy a azotar y lo voy a dejar en libertad. Y se los dijo 3 veces. Oiga, él lo halló inocente 3 veces. Y todavía su esposa le manda a decir que no tenga nada que ver con él. O sea, ¿qué es lo que Pilato estaba haciendo? Ignorando. ¿Ignorando qué? ¿Su conciencia? Su conciencia. Exacto. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como hombres. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros ignoramos lo que muchas veces nuestra conciencia nos dice, que a veces es bueno, y nosotros hacemos lo contrario, esa voz interior ya no nos vuelve a hablar. Se apaga. Se apaga. Se apaga. Porque la conciencia, hermano, es como un semáforo que nos dice qué es bueno y qué es malo. Su conciencia le decía a Pilato que este hombre era inocente, que no merecía morir. Pero él no hizo caso a la voz de su conciencia. No hizo caso. Y él dijo, bueno, tráiganme agua, me lavo. Y yo, dice, no soy culpable. ¿Cómo que no era culpable? Si él lo había hallado inocente. Él hubiera hecho lo correcto, pero no lo hizo. Y no importando si a Pilato, hermanos, le hubiera costado su puesto. No importando. Hay un proverbio que habla, que dice que dice que a pesar de las cosas que pueden devenir en contra de él, se mantiene firme. Pilato no quería perder el puesto, ni tampoco la popularidad que tenía de la gente. Quería quedar bien con la gente y quería quedar bien con él mismo. Y no se puede hacer eso, hermanos. O bien queda bien con usted mismo haciendo lo correcto y queda mal con otro grupo. Pero no se pueden hacer las dos cosas a la misma vez. Pilato dijo, tráiganme agua, yo me lavo y soy inocente. No lo maté yo, lo mataron ustedes. Él tenía todo el derecho y todo el poder para dejarlo libre. Porque él le dijo, lo voy a azotar y lo voy a dejar en libertad. Oiga bien. Ahora, entonces, en el Evangelio de Mateo dice que los judíos lo chantajearon. Dice que le dijeron, si tú lo dejas en libertad,
no eres amigo del César. Ese es chantaje. ¿Por qué? Porque Pilato ya venía arrastrando muchas cosas que había hecho mal. Ya venía arrastrando muchas cosas que precisamente si ellos daban una declaración ante Tiberio César, Pilato perdía el puesto. Entonces, Pilato que quiso agradar a la gente, aún sabiendo que Jesús era inocente. Y esto no lo podía hacer. Lava sus manos y dice, inocente soy de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Y aquí hay algo muy importante, y es con lo que quiero terminar. En Deuteronomio capítulo 21, del 1 al 6, se habla de algo muy importante. Moisés escribió en Deuteronomio, si les dice, cuando ustedes lleguen a la tierra que Dios les va a dar, es decir, todavía estaban en el monte Sinaí, cuando Moisés escribe estos libros, y él les dice, cuando ustedes entren a la tierra que Dios les va a dar como herencia, y hayan un muerto cerca de alguna ciudad, y no saben quién lo mató, les dice Moisés, mándenme a llamar a los ancianos. Y midan la distancia que hay de ciudad en ciudad. Y la ciudad a la cual el cadáver esté más cerca, manden a llamar a esos ancianos. Para que ellos hagan un ritual de expiación. Oiga bien lo que Moisés les está diciendo. Y les digo esto porque esto es lo que tiene que ver con el lavamiento de las manos de Pilato. Y les dice, cuando los ancianos de la ciudad más cerca, donde esté ese cadáver, van a ofrecer un sacrificio de expiación. Expiación por aquel que ha sido muerto y por el culpable, el que lo mató, pero que no ha sido encontrado. ¿Y cuál era ese sacrificio de expiación que ellos iban a hacer? Moisés les dice, van a agarrar una vaquilla. Oiga, una vaquilla. Es decir, como un ternero. Lo van a agarrar, que esa vaquilla, les dice, nunca se le haya puesto yugo para trabajar la tierra. Y van a escoger un lugar escabroso o donde haya un torrente de agua. Es decir, tanto la vaquilla como el terreno no tenían que ser usados, ni haber pasado arado en la tierra. Es decir, tenían que estar vírgenes, sin que nunca se usó el terreno y la vaquilla. Esa vaquilla tiene que ser de 3 años. Oiga bien, de 3 años. Y les dice, y cuando la tengan en ese lugar escabroso, córtenle la nuca, desgóllenla, córtenle la cabeza. Y cuando la sangre caiga en esa agua corriente, en ese torrente de agua que corre, no es agua mansa, sino un lugar como un río corriente, dice, derramen la sangre y los líderes, los ancianos, se van a lavar las manos con esa agua y con esa sangre y van a decir, Señor, nosotros no somos culpables de la muerte de este hombre. Por favor, recibe el sacrificio de expiación y perdona nuestro pecado. Oiga bien. Y le dice a Moisés, si ustedes hicieran eso, sus pecados van a ser perdonados. Ahora, ¿pero por qué le estoy contando lo de la vaquilla? Y la sangre de la vaquilla con la cual se iban a lavar las manos en ese torrente los ancianos. Porque esa vaquilla es simbólica. Esa vaquilla simbólicamente habla de Cristo. ¿Por qué? Porque esa vaquilla se ofrecía como expiación por el que había matado a esta persona. Oiga bien, por el que había matado a esta persona y no se había encontrado.
Ahora, pero en el caso de Jesús, Pilato y Barrabás, él se ofrece como sacrificio de expiación. No solamente por el que ha matado y no es encontrado, sino por aquel que ha matado y es culpable. Entonces, Jesús hace un cambio ahí. En ese cambio, él se ofrece por Barrabás y por eso Barrabás sale libre. Porque Jesús toma el lugar de Barrabás. Porque él sabe que la sangre derramada de ese hombre vale mucho, pero él va a pagar por el precio de Barrabás. Él sustituye a Barrabás y ocupa su lugar para que Barrabás salga libre y Jesús muera por él. Ahora, pero en este caso, Jesús ya no muere solo por un solo hombre. Muere por toda la humanidad. Por eso es que la humanidad, al morir, tiene libertad de poder elegir. Oiga bien, porque cuando una persona se compraba en el mercado y se le daba libertad y le decía, yo pago tu libertad, vete, eres libre, esa persona estaba obligada, pero no obligada a la fuerza, sino obligada por amor a servirle a aquella persona que había pagado su rescate. Y esto es lo que Jesús hace. Es decir, esa vaquilla representa a Jesús. Él muere por el culpable. Él muere precisamente, oiga bien, y uno pudiera decir que es casualidad, precisamente en el tiempo en que se le iba a dar muerte a Barrabás, Jesús es llevado y condenado. Es decir, que Jesús no fue juzgado ni antes ni después. Estuvo precisamente en el momento cuando Barrabás iba a ser muerto. Jesús toma el lugar de Barrabás, su sangre, así como aquella vaquilla, era un sacrificio de expiación que cubría el pecado y era pagado por aquella persona que no lo encontraba. Ahora paga el precio por el más miserable. Aquí vemos otra vez la oportunidad que Dios le da a una persona, aunque sea homicida, aunque sea criminal, porque Barrabás merecía morir. Quien merecía salir libre era Jesús. Pero él toma el lugar de esta persona, hermano, que estaba a punto de morir y cambia. Se sustituye. Por eso es que la Biblia dice, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Dios le bendiga, hermano. Espero que a través de estos estudios podamos aprender un poco lo que Dios nos quiere hacer ver a través de su palabra, que nos aconseja abrir nuestros ojos ante las cosas que podamos estar viendo en nuestro tiempo, de que si un líder, si un principal en una iglesia nos aconseja o nos está queriendo persuadir a través de palabras que hagamos algo que no es correcto, que no hagamos caso. Que si hay líderes que se han aprovechado de otros y nosotros podemos ver eso, que tengamos cuidado. Es decir, ¿por qué? Porque estamos viviendo estos tiempos, hermano. Tiempos donde a la gente se persuade para que haga cosas que aparentemente son bíblicas, pero que muchas veces no lo son. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener. Por eso, hermano, démosle gracias a Dios, porque todavía a través de su palabra Dios nos habla. Amén. Para que nosotros abramos nuestros ojos. Así de que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde. Gracias en el